Entonces, por ejemplo, miren ese underlayment. Eso se pone, ¿qué pasa? Todo depende del método de construcción. Hay personas que utilizan como underlayment el fail paper de 30 libras, de 15 libras, que es un papel de construcción, y refuerzan los vales, los if, por ejemplo, los vales le ponen un mero flashing, etcétera, o le ponen una membrana especial para solamente estas uniones. Y se le pone un water shield solamente en el perímetro del if para proteger. Hay otros que deciden no hacer nada de eso y utilizar un solo material pero de mayor calidad. Se le conoce como el Ice and Water Shield, pero en todo el roof. Ese mismo material, algunos solo lo utilizan en el perímetro, el Ice and Water Shield. Pero hay otros que mejor deciden ponerlo en toda la cubierta como un delayment. No tienen que ponerle el fail paper, no tienen que ponerle los valley, flashing, nada de eso, sino que lo refuerzan todo con este material. Eso depende de lo que usted como constructor vaya a hacer. Creo que en términos de costo, ya no se ahorra, ni pierde ni se ahorra, viene casi saliendo lo mismo. Pero ya depende de tú como constructor, lo que tú quieras hacer, de las especificaciones técnicas del proyecto. Ok, vamos a entrar ahora en lo que es el siding. El siding es la cubierta exterior que se le pone a las paredes. Voy a buscar una foto acá. Esa cubierta exterior que se le pone a las casas de las paredes, esto es el siding. Eso azul que ustedes están viendo aquí, esto azulito claro, estos shake, todo eso es siding. Esos trims, esas bandas de esquinas, se les conoce como trim. Algunas personas a las ventanas y los opening le dicen trim también, otros le dicen casing. Y al trim solo le hablan de las esquinas. Fíjense aquí en la parte del board, estos detalles de las paredes que se le conoce como molding. Todo esto es siding. Hay diferentes tipos de siding. Lo vamos a ver ahora mismo. Después que se hace el framing de una casa, se le puso el plywood, se le puso el sheeting en todas las paredes. Encima del sheeting se le instala un material de transición que se le llama grab. Voy a poner aquí. No, no es comida. Eh, paper. Oh, pero no aparece. Cheating. Pensé que tenía aquí. Tyvek, ajá. Ese es un tipo, un fabricante. Pero no entiendo por qué razón no me parece. Vamos a ponerlo aquí, sin eso. El Tyvek es un fabricante y con ese material se le conoce Vapor Barrier o Vapor Retarder. Es para proteger el cheating de una casa. Por ejemplo, vamos aquí en este video. When installing Tyvek, you want to make sure you start with your first roll.
Fíjense que ya se le instaló el sheeting y encima del sheeting se le coloca esa protección, esa barrera de vapor para controlar, ayudar al control de la humedad y que la madera no se dañe. Hay muchas sheeting que ya vienen incluidos con el grab. Ya el sheeting viene con esa protección, como por ejemplo el zip system que vimos la semana pasada cuando estábamos haciendo lo del framing. Esta barrera se cuantifica por pie cuadrado. Y normalmente el que hace el framing, el labor del framing, ya te lo instala. Hay otras ocasiones donde él no lo instala y tú tienes que buscar a otra persona que te lo instale. Eso se cuantifica por pie cuadrado, etcétera. Vamos a ver ahora. Entonces, encima de eso se le pone la cobertura, que puede ser siding, puede ser ladrillos o puede ser piedra. Esos tres elementos de cubierta básicamente son los que más se utilizan. En el caso de nosotros, el siding que nosotros cuantificamos, que vamos a hablar acá, hay diferentes tipos de vinil, de fibra, de cemento, de madera, hay también de metal o hay también de estaco. Esos son los diferentes tipos. Aquí hay algunos detalles constructivos que yo solo pongo para introducirlos. Esta estructura de flashing, esto que ustedes Z flashing, es un tipo de flashing que se utiliza para manejar la humedad. Principalmente se coloca encima de las ventanas para que el agua no entre y corroa el sheeting. Pienso aquí. Está esta partecita. Dice Air Water Barrier. Normalmente se dejan unos espacios para también ayudar, eso es constructivamente, en el manejo de la humedad. Aquí hay algunos tips de materiales de siding: aluminio, fibrocemento, hardboard, plywood, estaco, vinyl. Y de ahí sus diferentes configuraciones, que si se ponen vertical, que si se pueden poner horizontal. Todo eso depende del diseño. Esa tablita yo se la pongo para que ventaja, desventaja del tipo de ese tipo de siding, la vida útil, que si 20, 30. Realmente aquí todas las casas están diseñadas, se supone, para que tengan una vida útil de 30 años. Después de 30 años se supone que ya la casa hay que hacer una inversión sumamente un poquito cuantiosa para renovarla, etcétera, etcétera. Pero esa es ellos dicen de que 50 años, pero cuando tú vienes a ver no son esos 50 años. 20 o 30 años en ese material sí es aceptable, pero ya de que 50 años, bueno, eso es un plus. Ellos solo creerán esa partecita. El siding de vinyl siding, tiene diferentes piezas y hay diferentes tipos de nomenclaturas. Por ejemplo, cuando usted está trabajando el siding de vinil, normalmente el soffit, lo que vimos del roof, se instala también de vinyl. Las esquinas, eh, ¿qué otros elementos? Hay elementos que son de conexión en el vinyl siding, que son los J-channel, que se ponen alrededor de las ventanas, de cualquier opening para conectar las las placas de siding de vinyl. Hay otros que son de fibrocemento. Aquí yo le pongo una cobertura para que sepan, por ejemplo, si el exposure,
qué es lo que es el exposure? Como dijimos, es lo que se ve, esta partecita del siren, lo que se ve, lo que está expuesto. Aquí ya te dice que si la exposición es de 5 pulgadas, que si es de 6, que si es de 8, que si es... Y los pies cuadrados, ¿cuántas unidades de 12 pies de Hardy Plank tú necesitas? Si tú tienes de pared 1000 pies cuadrados y el exposure para este tipo de siding va a ser de 6 pulgadas en cuarto, etcétera, ya tú sabes que tú vas a necesitar tantas, 200, 150, 140, 133 de 12 pies, que es normalmente, no, hay algunas que son de 20 pies, pero eso varía, siempre chequen con su proveedor. Aquí te dice que estas cantidades no asumen desperdicio. Cuando tú estás calculando siding, que normalmente también se hace por escuadra, o sea, el área en square feet dividido entre 100, cuando tú lo estás calculando, tú tienes que tener pendiente que para siding normalmente no se descuentan los openings. Si hay ventanas, si hay puertas, no se descuenta nada de eso. Ok, eso no lleva siding, el opening no lleva siding, pero tú tienes desperdicio en el corte. Entonces, como tú no tienes mucho desperdicio, etcétera, tú tienes dos maneras. O tú te pones a descontar todos los openings y pierdes tiempo en eso y le agregas un por ciento, de día un 15% de desperdicio. O simple y llanamente tú calculas el área bruta de la pared y ya, aunque tenga opening. Ahora, si un opening excede más de 50 pies cuadrados, entonces tú lo descuentas. Ese es el estándar en estimación de siding. Si un opening tiene más de 50 pies cuadrados, entonces tú lo descuentas. Pero si tiene menos de 50 pies cuadrados, simple y llanamente calcula el área bruta y ya con eso ya tú calculas, ya ahí está incluido el waste, el desperdicio. Si no te sientes conforme con eso, agrégale un 5% de desperdicio. ¿Por qué? Por el tema de los cortes. Porque se desperdicia mucho material cuando estás cortando las placas, si estás utilizando ese tipo de material. También está Cedar Shingle, que son parecidas a la misma del techo. Aquí hay algunas tablitas que se le agregué. Eso es más, siempre chequense lo del código. Siempre chequen lo del código porque en el código que te dice qué tipo de neo, qué tipo de anclaje y el fabricante tú deberías utilizar para eso. Por ejemplo, aquí la parte de los bundles. Un paquete de, de ese tipo de material, un bando, ¿cuántos pies cuadrados te da? Eso siempre lo chequean con el fabricante. O entran a Home Depot y ya tú seleccionas el material y ahí mismo te dice las especificaciones técnicas. Estos son detalles de cuánto cubre cada área para ese tipo de siding. Algunos tipos de wood siding, el anclaje principalmente, que si es plain bevel, que si es chip lap, que si es log cabin. El log cabin es como, tiene la forma de la madera, del árbol de la madera. Voy a buscarle una foto acá. Por ejemplo, el siding, el log, es muy parecido a ese. Eso es un siding tipo log cabin. Eso es siding. Bueno, obviando estas estructuras de aquí, pero ese revestimiento, eso es log cabin, eso es un tipo de siding. Esas son estructuras que ya se venden. El chip lab, etcétera. Siempre chequen las especificaciones técnicas. Aquí le pongo eh, algunos detalles de las dimensiones que normalmente se venden. Denme un segundo porque la conexión dice que está un poco inestable.
las dimensiones que los venden, que de 1 por 8, de 1 por 12, etcétera. Y eso es en la parte del siding. Entonces, para calcular el siding, usted simple y llanamente coge el área donde usted lo va a instalar, lo divide entre 100 y eso le va a dar cuántas escuadras tiene. Y con eso ya usted puede manejar el tema de los precios. Pregunta del tema del siding, de la parte constructiva. ¿No tienen pregunta? Todo está bien, ok. La parte del déjame ver, insulación. Disculpa, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo entré un poco tarde a la clase. Solo quería que me explicara, por favor, qué significa o cómo se define una escuadra Una escuadra es el área en pie cuadrado dividido entre 100. entre 100. O sea Ok, que si tú tienes, por ejemplo, una pared que tiene 10 por 10 o 10 pies de altura por 100 pies lineales de largo, son 1000 pies cuadrados. Esos 1000 pies cuadrados lo divide entre 10, entre 100 y eso te da escuadra. Serían 10 escuadras. 10 escuadras. Ok, Entonces, perfecto. roofing y siding se cuantifican por escuadra. Cuando usted oiga una gente que te diga de que no, eso tiene 1500 pies cuadrados de roofing, eso significa que no es muy experto. Ahora, si te dice en el lenguaje de esta área, cuando la persona te habla, te dice, no, eso tiene 10 cuadras, ya tú sabes que ese por lo menos tiene un conocimiento de lo que está haciendo. Perfecto. En- Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes están haciendo una casa y viene un subcontratista y dice, no, yo hago roofing, y tú le dices, el techo tiene 1300 pies cuadrados. Y él te lo traduce de una vez. Ah, no, eso tiene 13 escuadras. Ya tú sabes que por lo menos una gente que maneja esa terminología. Eso es un punto de referencia para esta partecita. Perfecto. Entonces, Gracias. de acuerdo. Entonces, normalmente en la fachada externa de una vivienda tenemos estos elementos: trim, soffit, fascia, clad- cladding o cladding, que es lo mismo que el siding. Aquí en esta fotocito, esta imagen, ya ustedes más o menos, para que manejen esos términos. El SAFET se maneja por pie lineal. El trim se maneja por pie lineal. La fecha se maneja por pie lineal. El siding se maneja por escuadra. El roofing se maneja por escuadra. Esas son las unidades que ustedes van a tener en sus estimados cuando estén cuantificando eso. Dentro de la división número 7, aparte del roofing, siding, está lo que se conoce como la insulación. En la parte de la insulación hay diferentes tipos de insulación. ¿Cómo se cuantifica la estimación? Por pies cuadrados. Por pies cuadrados. O sea, ¿cuántos pies cuadrados de ceiling? ¿Cuántos pies cuadrados de floor tú tienes? ¿Y cuántos pies cuadrados de pared tú tienes? El siding, la insulación no se maneja por escuadra, sino que se maneja por pies cuadrados. Hay diferentes tipos de insulación: el bath insulation, loss field insulation, rigid insulation o spray foam insulation. Y hay diferentes, esos son los métodos y la forma, pero hay otro, lo que se refiere al material con que se fabrican esas insulaciones. En esa tablita que ustedes están viendo acá, eh, ahí se lo detalla y le dice la resistencia, cuál es bueno en cada cosa. Bueno que la lean y la estudien. Normalmente, la que nosotros vemos en las construcciones modernas, especialmente hoy en día, que se está poniendo muy de moda, es el spray foam insulation.
que con una máquina se sprayea sobre las paredes, 1 a 2 pulgadas, y después eso se expande y forma la insulación. La insulación se instala en las paredes, en el techo y en los pisos. Vamos a ver una imagen aquí. Todo lo que tenga contacto con el exterior tiene que tener insulación. Todo lo que tenga, donde hay un diferencial de temperatura, un gradiente de temperatura, un diferencial, tiene que instalarse insulación. Aquí tiene insulación en las paredes. Fíjense que en esta partecita de acá no tiene insulación, pero en esta sí, en ese cantilever sí tiene insulación. Tiene que tener insulación, porque hay una parte que está en contacto con la atmósfera, con la parte externa, con el clima. Las paredes tienen insulación. Fíjense que el roof en sí no está insulado. Lo que se ponen son unos baffles, ah, eh, que ustedes lo van a ver ahora en unos minutos. Pero aquí tiene insulación el ceiling. Tiene insulación el ceiling. Esta pared tiene insulación. Y esto aquí tiene insulación. Todo esto aquí tiene insulación porque hay un gradiente, un diferencial de temperatura. Y por eso se instala la insulación de acuerdo al código. Quiero mostrarles aquí en Home Depot algunas imágenes. Vuelvo y le digo, Home Depot, la página de Home Depot y la página de Lowe's tienen unas cuantas herramientas interesantes que lo pueden ayudar a ustedes como estimadores. Tienen suficiente material y ahí ustedes también conocen los precios. Tienen una clasificación que si son insulaciones de 2x4, la pared de 2x4, que si es de 2x6, insulación para ático, para el ceiling, para el floor y para el basement. Aparte de control ambiental, también hay algo que tiene que ver con sonido. ¿Dónde se instalan este tipo de insulación? Normalmente es en las habitaciones y en los baños. No es el mismo, el propósito es simple y llanamente aislar eh, el sonido, aislante sónico, no tiene que ver con clima, sino más bien con sonido. Entonces, por ejemplo, insulación de 2x4, yo para las paredes, estas son las instalaciones que hay en el mercado. ¿Cómo yo hago? Bueno, yo calculo cuántos pies cuadrados tiene mi pared y ya con mi pie cuadrado, ya yo entro aquí y veo lo que hay disponible. Por ejemplo, hay eh, los paquetes que se venden son de 15 por 93, una bolsa. Y ya yo sé cuántas bolsas se lleva. Divido el área entre el área de cada, de cada unidad y me va a decir cuántas bolsas yo necesito. Si también, si le interesa, por ejemplo, en el caso de por material, ustedes también pueden buscarlo aquí en Home Depot. Por ejemplo, por aquí, Spray Foam Insulation. Ellos lo que tienen no es que con esos potecitos, con esas unidades, usted va a hacer una insulación. Ese material se compra. Creo que Home Depot no lo ve, no lo tiene con el spray foam, pero sí tiene que hay algunas secciones, por ejemplo, donde se instalan los recépticos, donde hay aperturas pequeñas, donde hay penetraciones que se hicieron con la plomería, con la instalación eléctrica, que hacen que haya una pérdida energética. Ustedes instalan lo que utiliza uno de estos productos para sellar esas uniones. Déjame ver. Yo le agregué aquí un video. Lo voy a poner. Un segundito.
El R value. ¿Qué es el R value? Cada código, el código tiene establecido diferentes regiones. Cada zona o cada región, el código te dice qué tipo de R value, qué tipo de insulación tú puedes utilizar. La insulación que se utiliza en New York no necesariamente tiene que ser la insulación que se utiliza en Texas. ¿Qué es el R value? Hay una relación, hay un coeficiente que tiene que ver con qué tanto un material funciona como aislante térmico. Entonces, mientras más aislante es, más alto el R value es. Eso es algo que lo tienen que tomar en consideración. Cuando vayan, vean los planos, el arquitecto, el diseñador o el código te va a decir, mira, en los slab, el R value que tú vas a utilizar es de 15. En los techos, el R value que tú vas a utilizar es de 40. No es lo mismo el de las paredes que el del ceiling, que el de piso. Varían. El R value normalmente, cada tipo de material tiene un R value diferente. Y hay una relación entre el espesor de ese material y, y el, ¿cómo diríamos que? La cantidad, o sea, el valor del R value. Eso varía. Yo le voy a enseñar un mapa de Estados Unidos. Cuando ustedes están en la fase de estimación, tienen que tener pendiente separarlo. Por ejemplo, esa imagen de aquí de Estados Unidos, fíjense que hay diferentes zonas, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende del clima. Dependiendo de esa zona, se te va a hacer una recomendación del arvalio que tú tienes que utilizar para paredes, techo y piso, dependiendo de cada región. Trabajar con insulación, costos asociados con trabajo de insulación, tiene que ver el asunto de safety. Cuando, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo me metí a una casa que estaban insulándola y yo salí ahí enronchado. Me salieron muchas ronchas, una picazón terrible. Hay algunos materiales de insulación que no hay problema, pero la gran mayoría de ellos irritan y tienen problemas que si tú lo inhalas te puede afectar tus pulmones y tu salud. Voy a avanzarlo, bueno, se lo voy a dejar, por ejemplo, aquí el R value. Dependiendo de la zona, fíjense que, por ejemplo, para el ático puede ser de 30 a 49. En las paredes, si es de 2 por 4 puede ser de 13 o puede ser de 15. Pisos, 13 y cross space, 13. Si no hay cross space, sino que es un slab on grade, hay que poner la insulación debajo del slab, principalmente en el perímetro del slab. Normalmente el código te dice que tienes que poner un rigid insulation de 2 pies proyectados. Entonces, tú tienes la cara del slab y tienes debajo del slab. Eso el código te dice cuánto tienes que ponerle, cuánto es la proyección y qué tipo de R value tiene que tener. El precio, evidentemente. En el caso de Lost Field Insulation, se utiliza una máquina para hacer la instalación. O sea que cuando vayamos, si tu empresa se dedica a eso, tienes que considerar el costo de la máquina para hacer el blowing, para hacer la instalación. Si está haciendo bath insulation, que son las mantitas o este, por ejemplo, ahí lo único que tú necesitas es un cuchillo para hacer los cortes. No, no se necesita una máquina especial para eso. Estas son lo que se conocen como bath insulation. Son secciones de 19, de 15 pies. ¿Cómo cuantifico? Divido el área de la pared
entre el área de cada uno de estos paquetes y me va a decir la cantidad. Hay insulaciones que vienen por rollo, principalmente lo que es el blank insulation, que son similares, muy similares al bath insulation, pero la longitud del blanket, aquí lo dice, vienen de 20 a 40 pies. De 20 a 40 pies. Calculo mi área y lo divido entre área de cada paquete de eso y me va a dar la cantidad. La parte del rigid foam insulation. Estas planchas, que normalmente pueden ser de 4x8, parecidas a las planchas de plywood. ¿Dónde se instalan estas? Normalmente se instalan en los basements, que son de concreto. ¿Cómo se cuantifica eso por pie cuadrado? ¿Cuántos pies cuadrados tengo de pared de basement, pared de concreto? ¿Cuántas placas yo necesito? Ya eso es muy similar al cálculo del shearing. Muy similar, todo eso por pie cuadrado. Spray foam insulation, que es muy parecida a los field insulation, pero otro tipo de maquinaria. Y ya aquí la preparación, el costo es un poquito más elevado. El equipo técnico que lo hace tiene que tener mayor protección. Y eso es un costo asociado a la estimación. Ese spray foam, ellos lo sprayean, lo tiran en la pared o lo tiran en el ático, etcétera. Y es una esponjita que se expande. Ahí lo dice que puede ser de látex líquido o de polietileno, poliuretano, dice que es. El R value que te da eso depende del espesor del sprayado. Hay algunos condados donde todavía no se permite el spray foam insulation. Eso tienen que tenerlo pendiente. Y si se permite, tienen que venir el inspector y chequearlo. Se tiene que emitir una certificación sobre eso. O sea que hay un costo que normalmente puede ser de 200 a $300. También está lo que son algunas barreras que no sirven necesariamente como una insulación para pared o algo fuerte. Fíjense que aquí el R value no se mide y se utiliza en garaje, clima caliente, etcétera. En áticos, paredes que no están terminadas. Es muy raro, lo he visto muy poco, el uso de eso a nivel residencial. Después que se instalan los blankets o los baths de insulación, se le pone un vapor barrier. Normalmente es un 6 mil vapor barrier, que es esta mantita transparente que ustedes están viendo aquí. Eso también ayuda a proteger de la humedad. A pesar de que en la construcción se le instale siding, se le ponga el grab, etcétera, aquí eso, como quiera, hay que ponerle una barrera de vapor en la parte interna. Esa barrera de vapor es recomendable ponerla en el crawl space, en el floor del crawl space y en las paredes. Se vende por rollo. ¿Qué costo puede tener eso? Tal vez 10 o 15 centavos de dólar el vapor barrier. Puede venir de 6 mil, 10 mil o de 15. Ustedes lo chequean más detalladamente, esta partecita. Pregunta de la insulación. ¿No tienen preguntas sobre la insulación? Ok, no tienen preguntas. Déjame ver qué otras cosas. Escuché a alguien en el fondo. Ok, bueno.
Si no tienen preguntas, vamos a hablar de la forma de cómo estimar. Vamos a hacer un ejemplo de déjame mostrarle unos costos, unas quotes de estimación de insulación. Por ejemplo, esta es una casa que la semana que viene la vamos a hacer, o la semana que viene o la de arriba, vamos a utilizar Bluebeam para hacer las cuantificaciones de las áreas y de la volumetría. Y esa casa la vamos a utilizar de ejemplo, la de este quote. Por ejemplo, en este caso, esta vivienda, cuando se le solicitó quote al subcontratista de insulación, fíjense lo que le está poniendo aquí. Dice que va a hacer blow insulation en el ceiling, un R38. En las paredes exteriores, él va a poner un R15. En las paredes interiores, un R11. Él va también a hacer unos baffles, los baffles, eso, que se instalan en el ceiling. Lo voy a enseñar a lo que es eso. Y en el cross space, él va a poner baff insulation y va a poner un 6 mil vapor barrier. Y el costo de esa casa fue 5,651. Esa misma casa, otra empresa con spray foam, le estoy enseñando eso para que vean la diferencia en costo. Un segundito. Esa misma casa, fíjense que haciéndolo con bath insulation, un segundo. Mire, todo esto con bath insulation y blow insulation en el ceiling hace 5,651. La misma casa, otra compañía, pero spray foam insulation, 11,785,96. Y ellos están proponiendo hacerlo todo con spray foam insulation. Esta partecita, fire topping, windows and door foam, caulking, todo eso se hace a nivel interno para sellar todos esos openings. Para sellar todos esos openings. Entonces aquí ellos te están diciendo que van a instalar en las paredes exteriores spray foam, en el gable ends van a poner spray foam, en el roof deck también van a poner insulación de 7 pulgadas, están diciendo aquí. Y están haciendo un cálculo de energía, un modelo Energy Model. ¿Para qué es eso? Recuérdense que yo les dije que cuando se está utilizando spray foam insulation, algunos condados o casi todos los condados te están exigiendo que tú hagas un modelo de eficiencia energética en la casa. Van con unos equipos, cierran toda la casa y después que la cierran, cierran todas las puertas. Y eso cuando cuando está casi la casa terminándose. La cierran todas y hacen un modelo. Hay algunas empresas que lo hacen virtual, modelan la casa de manera virtual con un software. Y hay otras que también se está exigiendo que después de instalado se haga esa prueba. Eso tiene un costo de $300. Ese costo puede variar. Algunas compañías cobran $500, otras compañías cobran $300. El Crosspace, ellos están instalando un 10 mil Plastic Vapor Barrier. ¿Para qué ese 10 mil Vapor Barrier? Cuando usted hizo la excavación y levantó su fundación, debajo de la casa quedó el terreno natural. Están las joists del floor, pero por código se te exige que mínimo de distancia de tierra al floor joist sea 18 pulgadas. Como quiera, la tierra está ahí natural. Entonces lo que se hace es que se le instala un vapor barrier. Así que cuando tú entras a tu cross space, ya por lo menos tú no vas a caminar en tierra, sino que tú vas a caminar en una especie de manta plástica para proteger también de la humedad. Otra cosa que ellos están incluyendo aquí es las paredes del cross space. En el cross space,
ellos están incluyendo que las paredes se le pongan rigid insulation de 1,5 pulgadas aproximadamente. Y tienen aquí 2,738, etcétera. Entonces, esos son básicamente los costos asociados en insulación. Tienen algunos elementos adicionales, etcétera. Todo esto, estas cantidades que ustedes están viendo aquí son áreas superficiales. Área del roof deck, área de las paredes, área de los gable ends, etcétera. O sea que no tiene mucha, no es una ciencia profunda como cuando estamos estimando concreto, estamos estimando mampostería, etcétera. Simple y llanamente calculamos área de pared, área de techo, área de piso y ya. Ok, entonces, ¿qué precio le vamos a dar a eso? Vamos a mostrárselo acá. ¿Con qué producción yo voy a calcular esos precios? Yo le hice estas tablitas acá para que ustedes lo tengan pendiente. Igual como hicimos con concreto, igual como hicimos con mampostería, igual como hicimos con roof carpentry, lo mismo. ¿Cómo te va a determinar los precios? Aquí, por ejemplo, en vinyl siding, yo tengo un foreman, yo tengo el siding installer y tengo un ayudante y le pongo la cantidad aquí. Esa brigada, ¿cuántos pies cuadrados me hace por día? ¿O cuántas cuadras me hace por día? De 8 a 10 cuadras. Si fuera de fibra de cemento, perdón, de fiber cement siding, fíjense que la producción baja un poco. ¿Por qué? Porque las placas de siding hay que cortarlas y se usa una sierra para el corte. El rendimiento es un poquito menos. Wood siding, lo mismo. Si estamos trabajando mero siding, lo mismo. Y el estaco. Los trim, ¿cómo se miden los trim? Se miden por pies lineales. Y aquí yo le estoy diciendo cuántos pies lineales me rinde esa brigada para siding, para los trim de madera, de fiber cement, de vinyl, de aluminio y de material compuesto. Ya con eso y el mismo template que utilizamos para concreto y eso, ya con eso ustedes pueden realizar esto. Eso no tiene mucha ciencia. Lo mismo para el roofing. Aquí yo le puse la brigada. Por ejemplo, si es chingo y ese rendimiento incluye los ridge, el drip edge, los hips, etcétera. Esa brigada, un foreman, 4 ruferos y un ayudante, te tiene que hacer de 15 a 20 cuadras por día. O sea que técnicamente te pueden hacer una casa en un día. Una casita de 1,500 pies cuadrados lo hacen en un día. Metal roofing, aquí está la producción también. Si es tile, igual. Si es de madera, aquí le encuentran esas unidades. Y si es un techo flat roofing con una membrana, como la que vimos al principio, aquí está también la producción. Los gutters, un foreman, 3 instaladores y un ayudante, tienen que hacer 150, 250 pies lineales por día. Y los costos asociados a la instalación de los gutters. Yo también le voy a agregar aquí una tablita de costo de máquina. ¿Qué cantidad se le asigna por día para el costo de las máquinas que se utilizan en asfalto? Normalmente en asfalto es muy poco, tal vez 20 o 30 dólares por día. Pero en mero roofing sí ya anda un poquito más alto. Hay maquinaria que puede así costarte de 300 a 500 dólares por día. Y que es un costo asociado a esa parte. En insulación, también lo mismo. Por ejemplo, el Fiber Bath Insulation, ¿cuántos pies cuadrados tiene que hacerte por día? Algunos equipos especiales, no se necesita ningún equipo especial cuando tú estás haciendo esta.
Para el blow foam insulation, sí, tú necesitas una máquina para hacer el blowing del material. Normalmente eso se hace en el ático. Y la máquina que es rentada, 150 a $300 por día. El spray foam insulation, esa brigada cuánto rinde y los códigos de los costos de las máquinas, de 500 a $1000 por día, que es la máquina que se utiliza, la pistola con el hose, o sea, la manguera y la unidad de bombeo para eso. Y cuánta es la producción. Lo mismo para el rigid foam insulation. En el rigid foam insulation, lo único que tal vez tú necesitas, no que tal vez que necesitas una máquina no, un cuchillo, porque eso se corta hasta con un cuchillito de eso de mesa, lo puedes hacer. Por eso le puse de 15 a $10 por día. Y el roof baffles, que son estos acá. Roof. Esto se coloca en el roof. Y son estas planchitas. Vamos a buscar otra imagen. Eso se coloca, fíjense acá. Eso es Lost Field Insulation y esos son los baffles, lo que ustedes ven que están aquí en el roof deck, en medio de los rafters. Eso se cuantifica por unidad o por pie lineal, realmente. Y aquí yo le tengo la producción de cada uno de cuántos pies lineales, cuántos pies cuadrados tú puedes hacer de eso por día y lo que tú necesitas. Si tú te dedicas a insulación, con esto es más que suficiente. Si tú te dedicas a subcontratar la insulación, pues simple y llanamente lo único que tú necesitas manejar es los tipos de insulación y cuántas cuadras de insulación, de cuántos pies cuadrados de insulación tú necesitas y el tipo de insulación que tú vas a instalar. Y el subcontratista te da a ti el precio. Costo normalmente de insulación por pie cuadrado anda de $1 a 1,30. Eso incluye labor, equipment and material. De $1 a 1,50. O sea que si usted está haciendo un estimado rápido y tú no quieres esperar que el subcontratista te dé precio, yo te aconsejo que este es un numerito que tú puedes utilizar, $1.50 por pie cuadrado de pared, por pie cuadrado de floor, system y de ceiling. ¿Qué preguntas tienen sobre esto? ¿No tienen preguntas? No, yo lo veo claro. Yo no No, hice, gracias. yo no hice un ejemplo como los anteriores porque es básicamente la misma temática. Voy a calcular mi área y ya yo le tengo la producción aquí y ya con eso yo puedo hacer el mismo formato que hemos implementado anteriormente. Si no tienen pregunta, entonces vamos a hacer una... ¿No tienen duda? Todo está bien. Bueno, dicen que cuando no hay duda, no hay nadie contesta porque o no entendieron nada o todos entendieron. Bueno, gloria a Dios entonces. Entonces vamos a durar 10 minuticos de receso y vamos a empezar a hacer un cálculo de un techo. Vamos a enseñarle a calcular cuántas escuadras tiene un roof y qué se considera ahí. Entonces nos juntamos en 10 minutos.